Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Con Tinta Roja. Esta semana marcada por la ley CELA, en la que algunos quieren seguir manteniendo privilegios sobre otros. Y eso es lo que está chocando contra el texto del gobierno. No digo que esta ley sea la mejor, pero estoy completamente seguro que al menos es infinitamente más positiva para la sociedad que la que teníamos hasta ahora. Por fin nos hemos quitado de encima la ley Wert y parece que también nos vamos a quitar el lastre de los presupuestos de Cristóbal Montoro. Aun con todas las críticas que reciba este gobierno, yo creo que los presupuestos son buenos. Y en algunas cuestiones que no se ajustan a lo que podemos pensar, hay grupos como Más País que están haciendo enmiendas para mejorarlos. El martes, sin ir más lejos, se consiguió unanimidad a una de sus propuestas. Consiguió el aumento presupuestario en investigación, tan necesaria en estos días, porque sin ella no estaríamos hablando esta semana de la vacuna contra el COVID, que también se está llevando horas y horas en televisión y en tertulias radiofónicas. Los hay para todos. Vacuna, esta para la que el gobierno ya tiene un plan de distribución. Todo ello, por supuesto, con el aluvión de críticas de los partidos de derecha que siguen en sus treces de querer hundir a España, porque no solo hunden al gobierno, también hunden a España. Y utilizan para ello a las comunidades autónomas gobernadas por ellos con el apoyo de la ultraderecha. Ese es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde a cada medida del gobierno se le responde con una contramedida, para estar siempre por encima. Hoy, aquí en Con Tinta Roja, vamos a tener la suerte de contar con la líder de Más Madrid, portavoz en la Asamblea madrileña, Mónica García, que cada día tiene que enfrentarse a las ocurrencias de Isabel Díaz Ayuso. Pues con ella vamos a dar comienzo al programa de hoy en Con Tinta Roja. Comenzamos. Pues continuamos con Tinta Roja, lo hacemos con Mónica García, ella es la líder de Más Madrid y también portavoz en la Asamblea de Madrid. Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un placer. Además, queríamos desde hace tiempo que estuvieras aquí y por fin estás. Pues para mí Pues es otro. muchísimas gracias. Pues empezamos. No te quiero robar mucho tiempo porque sé que además es que estás siempre con una agenda tremenda y no te quiero quitar el tiempo que nos vas a dar. Te voy a hacer la pregunta, ¿eres sanitario, eres personal sanitario, trabajas a pie de hospital? Y bueno, estamos viviendo esta pandemia. ¿Cómo estás viendo la gestión del gobierno central en este caso? Del gobierno central, pues yo creo que hay que distinguir entre la primera ola y luego la segunda ola, creo que es imprescindible. Creo que la primera ola nos pilló a todos de improviso, a todos los gobiernos, a todos los ciudadanos, ¿no? Creo que fue un tsunami que no nos esperábamos que fuera de esa magnitud. Y luego, en esta segunda ola, creo que podíamos haber previsto más cosas que no hemos sido capaces de alguna manera, de enmendar los errores que cometimos en la primera. Y con respecto al gobierno central, pues yo creo que ha habido medidas que ha tomado tarde y medidas que no las ha sabido coordinar bien entre el resto de comunidades. También teniendo en cuenta que ha habido comunidades profundamente desleales, como puede ser la Comunidad de Madrid, y que creo que el sustrato político de la oposición de España creo que dista mucho del sustrato político de la oposición del resto de países, ¿no? El resto de países europeos creo que ha habido una piña, ¿no? Y han dejado de un lado las diferencias ideológicas y aquí el gobierno central ha tenido la dificultad añadida a gobernar, o sea, a gestionar una pandemia de una deslealtad política, de no haber sido capaces de, bueno, pues de intentar mirar en objetivo común y dejarse las diferencias políticas para otro momento, ¿no? Eso ahora voy a Madrid porque precisamente ha sido la comunidad que más enfrentamiento ha tenido con el gobierno central. En estos últimos tiempos, pues bueno, ha cambiado sus restricciones con respecto de otras comunidades. Sin embargo, bueno, dicen que les va muy bien, ¿no? Que los datos son muy positivos. ¿Cómo es eso, Mónica? Tú que estás además a pie de hospital, que ves además lo que está pasando realmente.
Bueno, yo creo que es que la línea política prioritaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la señora Ayuso, ha sido el enfrentamiento con el Gobierno central. Y esta ha sido su línea prioritaria. Y luego ya secundariamente estaba la gestión de la pandemia. Madrid tiene unas características, ha tenido, sobre todo en esta segunda ola, y en la primera seguramente también, unas características muy particulares. Y es que empezó la ola antes que el resto de las comunidades, empezó la ola en agosto, y nadie duda de que la ola iba a bajar. De hecho, por eso se llama epidemiológicamente una ola. Y creo que el hacer un análisis y un diagnóstico triunfalista de cómo hemos gestionado la ola en Madrid, creo que nos pone en una situación muy peligrosa para poder gestionar si viene una tercera ola o cómo venga una tercera ola. Porque el saldo que hemos tenido en la Comunidad de Madrid con respecto al colapso sanitario, a los ingresos, a las UCIs y a los fallecimientos, creo que no es para estar orgullosos. No hemos sido capaces, creo, de contener todo lo que deberíamos haber contenido, que no estamos hablando solo de una incidencia acumulada, de una curva que sube y que baja, estamos hablando de cuál es el pozo que ha dejado en los madrileños y las madrileñas. Y creo que más de 3.300 fallecidos no es un dato como para estar orgullosos, más de 27.000 ingresados no es un dato para estar orgullosos, es más, es un dato como para replantearnos qué hemos hecho mal. Habrá cosas que hemos hecho bien, pero es que en ciencia y en medicina solemos fijarnos en las que hemos hecho mal para no volverlas a repetir. Y creo que si hacemos un mal diagnóstico, si esto lo diagnosticamos como un milagro, si de repente volvemos a poner en el foco la fe en vez de los datos y la evidencia, ¿no? Y a resaltar que cómo ha sido de milagrosa la gestión de la señora Ayuso, no vamos a ser capaces nunca de afrontar ningún problema de salud pública con el rigor científico que necesitamos. Y cómo se explica? Bueno, entonces, claro, a medida de todo esto que me dices, los datos que ellos presentan son favorables. Parece que dicen ellos que han gestionado muy bien la pandemia por eso, porque los datos en Madrid, los últimos, bueno, los que estamos dando, los que están dando ahora mismo, que ha bajado la ratio, que hay menos contagios, que... Si nadie duda que la curva iba a bajar, nadie lo duda. Está bajando en todas las comunidades, está bajando en toda España. Madrid hizo pico a finales de septiembre, el resto de las comunidades ha hecho pico a finales de octubre. Son olas desacompasadas. O sea, lo que nos ha enseñado esta primera ola en comparación con la primera, esta segunda ola, perdón, es que las olas en España han ido muy desacompasadas. Incluso en los propios barrios y distritos de Madrid no ha habido una ola, no fue un tsunami como fue la primera ola, sino que primero empezaron los barrios, seguramente los más desiguales, los que han tenido más peores condiciones socioeconómicas, y eso lo conocemos ya mucho en sanidad y en salud, ¿no? Los determinantes sociales de la salud han hecho una gran mella en esta segunda ola, y bueno, ha habido olas que han ido desacompasadas. Y la de Madrid, insisto, empezó un mes antes que la del resto de comunidades. Entonces, era previsible que fuera a bajar la ola. El problema no es analizar la ola en sí misma, la incidencia en sí misma. El problema es analizar cuál es el coste que hemos tenido, y no podemos estar orgullosos de haber tenido casi 2 meses bloqueadas las UCIs por pacientes COVID. No podemos estar orgullosos de haber colapsado nuestra atención primaria. No podemos estar orgullosos de que en la Comunidad de Madrid desde hace 2 meses y medio no hay acceso a la atención primaria. Y no podemos estar orgullosos de habernos dejado un 40% de los pacientes que estaban en lista de espera fuera. Esto es lo que tenemos que analizar, no solo la incidencia, ¿no? Y no solo la curva, porque de hecho si ves las curvas, la curva de la primera ola es más bajita que la de la segunda, según los datos que tenemos. Y sabemos a ciencia cierta que el daño causado por la primera ola ha sido muchísimo mayor, ¿no? Entonces, no podemos hacer un análisis tan sesgado como para fijarnos solamente en un hecho que sabíamos que iba a ocurrir, que era que iba a bajar la incidencia como está bajando en toda España y como bajará en toda Europa. Claro, ellos se lo apuntan como que han gestionado mejor, pero evidentemente son esto, ¿no? Lo que nos estás contando, que iban descompasadas las olas y que le iba a tocar, sí o sí, o sea, que iban a mejorar seguro, antes que el resto. Y sobre todo que hay una cosa en epidemiología, en estadística, en medicina y en ciencia, que es la causalidad o la casualidad, ¿no? A mí me gusta poner siempre un ejemplo: canta el gallo y sale el sol, y no porque cante el gallo sale el sol, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es la base de la ciencia y de la evidencia científica. Tenemos que ver cuáles son
las actuaciones que han sido determinantes, que han hecho que realmente una curva que iba para arriba haya podido bajar, o un colapso sanitario que iba a producirse lo hemos evitado, o el número de ingresos que hemos podido evitar, o el número de fallecidos evitables, la mortalidad evitable. Y en eso la Comunidad de Madrid no puede dar buenos datos. Tenemos un exceso de mortalidad que es casi el doble o el triple que en el resto de España. Tenemos una curva de ingresados que de alguna manera ha mantenido nuestro sistema sanitario colapsado, que era una de las cosas que teníamos que evitar. Entonces, a mí me preocupa ya, más allá del terreno político, más allá de de alguna manera, de los relatos políticos, de los milagros y de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, me preocupa que no seamos capaces de hacer un diagnóstico que nos prevea para controlar terceras olas o controlar otro tipo de problemas que tengamos en salud de la Comunidad de Madrid. Bueno, ellos parece ser que con el Hospital Milagro este que están montando, que ya lleva acumulado un montón de tiempo de retraso, con eso parece ser que si viene una tercera ola ya está todo arreglado, ¿no? A ver, lo que nos ha demostrado el Hospital Zendal es, decía la señora Ayuso que esto era marca de España, el Hospital Zendal es marca PP, ¿no? Un hospital innecesario en un momento crítico en el que nos ponen encima de la mesa ladrillos, pero no nos ponen sanitarios, ¿no? Y donde además ya estamos empezando a ver un goteo de contratos sin publicidad, sin concurrencia, eh, dados a dedo a empresas que ya son sospechosas habituales de la sanidad madrileña. Lo que estamos viendo no es solamente un plato de televisión de la señora Ayuso para hacerse una foto, que es básicamente para lo que sirve el millonario y absolutamente faraónico Hospital Isabel Zendal, sino que también estamos viendo en directo cómo se ha ido construyendo en la Comunidad de Madrid la corrupción alrededor de nuestro sistema sanitario, a través de las infraestructuras y a través de la contratación pública y a través de los sobrecostes. Y esto lo estamos viendo en directo, es una especie de reality show, no nos lo pueden dejar más claro. En la Comunidad de Madrid, en plena pandemia, preferimos gastarnos 100 millones en un hospital innecesario, no avalado por ningún epidemiólogo, que en profesionales, en mejorar las condiciones laborales, en rastreadores, en investigación. El otro día estuvimos viendo uno de los INDEAS, o uno de los institutos de investigación más punteros, al cual la Comunidad de Madrid le da solo 3 millones. Quiero decir que está claro cuál es el objetivo ideológico de la Comunidad de Madrid. Ladrillo, constructoras y contratos a dedo. Con lo cual, eso no va a servir para paliar una tercera ola si viniera. Obviamente, por eso digo que si haces un mal diagnóstico, si tú crees que después de lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, lo que necesitas son más ladrillos, teniendo camas cerradas, teniendo UCIs cerradas y teniendo un déficit de profesionales estructurales, vas a poner un maltratamiento. Y ese maltratamiento, a mi juicio, creo que ha llegado a un punto en el que ya es negligente, porque sabes perfectamente que el hospital de pandemias no era necesario. Sabes perfectamente que en este momento necesitábamos invertir en otra serie de elementos de la sanidad que tenemos abandonados desde hace muchos años aquí en la Comunidad de Madrid. Atención primaria, salud pública, refuerzo de los profesionales, refuerzo de la enfermería, etcétera, etcétera. Y entonces, a sabiendas, tú decides que tu política va a tener los mismos tintes que la de la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Que por cierto, hay ya algunas partes de esos hospitales de la señora Esperanza Aguirre que ya están en sumarios de corrupción. Entonces, bueno, por eso digo, es un reality show de la corrupción de la sanidad madrileña. Vosotros desde Más Madrid habéis presentado una batería de propuestas, me imagino, para mejorar esto, ¿no? Para prevenir también lo que pueda venir. ¿Cuáles son las principales líneas que le exigís a Ayuso para que afronte lo que viene? O lo que ha venido y no ha afrontado. Bueno, nosotros de hecho presentamos ya en julio, el 3 de julio si no me equivoco, una iniciativa parlamentaria que salió aprobada en la Asamblea de Madrid que lo que reivindicaba y lo que venía a pedir era ese refuerzo de la base de nuestro sistema sanitario, que tenía que ver con rastreadores, que tenía que ver con mejora de los contratos de los profesionales, que tenía que ver con esa fuga de talentos, ¿no?, que tenemos en la Comunidad de Madrid, que dicen que no encuentran médicos y médicas o enfermeras, y lo que pasa es que no hay nadie que se quiera quedar en las condiciones laborales que ofrece la Comunidad de Madrid. También hablamos de qué estaba pasando, pedimos que se hiciera un plan estratégico para los pacientes no COVID, porque
No hay que olvidar que durante la primera y la segunda ola y durante el verano hemos abandonado de alguna manera toda aquella patología no COVID, o sea, la hemos abandonado gubernamentalmente, institucionalmente, la hemos apartado. Y claro, todo eso hace que la salud de los madrileños, no solo por el COVID, sino por lo que tiene que ver la repercusión que tiene haber tenido un sistema sanitario colapsado, pues que haya pacientes que ahora mismo pues vayan a tener una patología mucho más grave de la que tendrían que tener si el sistema sanitario hubiera funcionado. Y nuestras reivindicaciones siempre han ido por demandar aquello en lo que la Comunidad de Madrid siempre ha tenido déficit. Es que llevamos 15 años de laboratorio neoliberal en el cual somos la comunidad de las comunidades que menos camas tiene de toda Europa, somos de las comunidades que menos profesionales tiene de todo el resto de comunidades, somos la segunda comunidad que menos invierte por habitante en sanidad, somos la comunidad que menos invierte en PIB por sanidad. Quiero decir, cualquiera de los indicadores nos están demostrando que la Comunidad de Madrid se ha enfrentado a la pandemia con las manos más atadas que otras comunidades o que otras regiones que tienen el mismo nivel de riqueza que la Comunidad de Madrid. Claro, lo que decías, ¿no? Esa inversión que va a ese hospital, que en principio tampoco va a paliar nada, puede ir a estos temas, ¿no? Te voy a cambiar el tema porque además la Comunidad de Madrid también ahora está, bueno, ahora hay un debate a nivel nacional, el tema con los presupuestos, y bueno, ha salido este término nuevo que se llama el dumping fiscal madrileño. Explícanos eso un poco. ¿Crees que existe ese dumping fiscal madrileño? Sí, bueno, esto no es un tema que haya salido ahora nuevo, ¿no? Yo creo que es un tema que hay muchos presidentes de muchas comunidades, de todos los colores, por cierto, que ya han puesto encima de la mesa cómo Madrid aprovecha una serie de requisitos, como puede ser la capitalidad y una política fiscal que beneficia a los que más tienen, a los que les, de alguna manera, nosotros lo decimos como que apadrinamos millonarios, ¿no? Entonces, eso hace que haya mucha gente de los más millonarios, estamos hablando de fortunas de más 2, 3, 6 millones de euros, que se empadronen en la Comunidad de Madrid porque aquí no pagan impuestos, ¿no? No pagan esos impuestos de sucesiones y patrimonios que no dejan de ser unos impuestos que reequilibran la balanza nuevamente, ¿no? Y esto lleva pasando en Madrid desde hace mucho tiempo y lleva siendo denunciado desde hace mucho tiempo. No es ahora porque el señor Rufián lo haya dicho. Es más, creo que es un error que realmente se ponga el foco en que es Esquerra Republicana la que lo demanda, porque creo que lo llevan demandando muchos presidentes y creo que las conferencias de presidentes ha sido una de las demandas o sea, más regulares en las últimas conferencias de presidentes, ¿no? Esta deslealtad con el resto de comunidades y esta deslealtad fiscal y deslealtad política, ¿no?, que tiene la Comunidad de Madrid. Lo que sorprende de la Comunidad de Madrid es que, por un lado, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, la señora Ayuso y su gobierno se quejaban de que el gobierno central no le transfería el dinero que necesita, ¿no? Una especie de versión de España nos roba, ¿no? Sí. Y por otro lado, somos la comunidad que, pues eso, que patrocina a los más multimillonarios. Y estamos hablando de las fortunas más ricas de la Comunidad de Madrid, que se benefician de esos beneficios fiscales o de esos regalos fiscales que le hace la Comunidad de Madrid, que hace que no ingresemos unos 4.000 millones al año, que para que nos hagamos una idea es la mitad del presupuesto en sanidad. Entonces estamos haciendo una política que beneficia a unos pocos y que perjudica a muchos, porque al final no estamos pudiendo reforzar estos sistemas públicos, estos sistemas sociales que son la base de la redistribución y de la igualdad, ¿no? De la igualdad de oportunidades. Entonces, perdonamos a los millonarios y estamos a la cola en políticas sociales, estamos a la cola en sanidad y estamos a la cola en educación, que son las bases y los pilares de nuestro bienestar. Y eso es la Comunidad de Madrid, ese es el resumen de la Comunidad de Madrid. Ella lo defiende con uñas y dientes, ¿eh? Ese tipo de fiscalidad que hace, y de hecho me sorprendió porque aquí, bueno, nosotros te hablamos desde Cádiz, ¿no? Te hablo desde Cádiz, y me sorprendió que el presidente de la Junta de Andalucía, bueno, pues como que defendía un poco que Ayuso pudiera hacer eso, que puede ir en detrimento también de Andalucía en un momento dado, pero lo defendió, ¿no?
va claramente en detrimento de las otras comunidades. Yo creo que Moreno Bonilla lo ha defendido con la boca pequeña, porque creo que son varios dirigentes del Partido Popular los que con la boca pequeña llevan quejándose de esta situación desde hace tiempo. Y obviamente ahora que utilizan a la señora Ayuso como ariete contra el gobierno central, pues supongo que no podrán avalar esta situación, pero al final perjudica, no solo perjudica a los madrileños y madrileñas, perjudica a los andaluces y las andaluzas, claro que sí, porque es dinero que ellos, que de alguna manera el común, los cualquiera, dejamos de ingresar para cubrir nuestros sistemas públicos. Es así, o sea, esto es como la energía, ni se crea ni se destruye, ¿no? O sea, o está en el bolsillo de los millonarios o está en los impuestos y en el común de los bolsillos. Porque claro, aquí hay un debate que es engañoso, porque habla la señora Ayuso de que lo llevan diciendo muchos años y se le oye también al señor Laschetti, que el dinero donde está mejor es en los bolsillos, ¿no? Pero claro, esas rebajas fiscales que corresponden al común de los mortales son unas rebajas absolutamente ridículas. Las últimas que han aprobado pueden llegar a 5 o 10 euros de lo que tenemos en los bolsillos, y en los bolsillos no nos encontramos ni una UCI, no nos encontramos ni un servicio, no nos encontramos los servicios públicos, no nos encontramos una educación de calidad, no nos encontramos un laboratorio de investigación, no nos encontramos una inversión en I+D, no nos encontramos una inversión en infraestructuras, no nos limpian la calle, nuestros bolsillos. Entonces, este es un debate tramposo, porque realmente lo que están engrosando son aquellos bolsillos que ya están bastante bien nutridos. Y que creo que incluso ha habido gente, tanto en España como en otros países, y creo recordar a algún millonario, que ahora no me acuerdo quién fue, que estaban de acuerdo en que ellos querían contribuir, ¿no?, a la cohesión social. O sea, de alguna manera yo creo que esto incluso hace poco hubo una encuesta en la que decía si estaríamos dispuestos los españoles a dar más de nuestros impuestos para acabar con la pobreza infantil, y creo que más del 55% de los españoles estábamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que nos lo cuentan como si fueran dos cosas diferenciadas, ¿no? Hay pobreza y luego tienes tu dinero en los bolsillos. No, y es un vaso comunicante, ¿no? Si queremos acabar con la pobreza infantil, si queremos acabar con la exclusión social, si queremos acabar con la desigualdad, obviamente tiene que haber un reequilibrio fiscal y un reequilibrio económico. Bueno, ahora voy a entrar en un temita bueno, que surgió el viernes pasado. Nos despertamos con la noticia, bueno, al mediodía surgió, ¿no?, la noticia de Más País. ¿Qué ha pasado con Más País? De momento existe en el Congreso, pero no existe como partido. ¿Cómo es esto, Mónica? Explícanos, porque a algunos nos ha dejado un poco descolocados. A ver, es muy fácil porque al final se resume en un tema administrativo. Cuando se presenta Más País, se presenta, como bien sabéis, con muy poco tiempo, desde que se decide, ¿no?, que queríamos presentarnos hasta que iban a ser las elecciones, y entonces lo que se hizo fue un instrumento que utilizó de alguna manera el registro de Más Madrid, que ya estaba registrado, utilizó esa marca para poder presentarse, con el compromiso de devolver la marca. Ya está, no tiene más. ¿Esto significa que no existe Más País? No, no significa eso, porque Más País sigue existiendo. De hecho, ahora quiero decir que tenemos dos representantes, que son Íñigo Rejón e Inés Sabanés, que, bueno, pues que han hecho en estos presupuestos las enmiendas correspondientes no solo a la Comunidad de Madrid, sino al resto de comunidades, de demandas de otra serie de territorios, y sigue existiendo y seguirá existiendo tal cual. Y desde Más Madrid, lo que sí que hemos hecho, que hemos cambiado, ha sido que desde antes del verano ya hemos conformado una organización, hemos conformado una dirección, que era una cosa que nos faltaba, que teníamos pendiente desde que nos presentamos a las elecciones, y ahora de alguna manera podemos decir que tenemos una organización que está, bueno, pensando en la región, pensando en la comunidad, pensando en cómo podemos darle una vuelta a las políticas que llevan imperando en esta comunidad desde hace 25 años por el Partido Popular, y estamos centrados en la Comunidad de Madrid, desde Más Madrid. Y eso no quita o sea, que no hay ningún problema de alguna manera ni político, y creo que, bueno, pues que ha quedado claro que es una cuestión administrativa. Pero, por ejemplo, Más País ahora mismo no tiene organización.
Bueno, Más País tiene una pequeña organización que tiene que ver con lo que, pues, por ejemplo, en Madrid tiene Más Madrid, por decirlo de alguna manera, somos los que tenemos desarrollada una organización, seguramente porque la tengamos desde hace más tiempo, tenemos desarrollada una organización más estable, más organizada, porque tenemos mucha representación también, tanto en el Parlamento, tanto en la Asamblea Regional, como en el ayuntamiento y en algunos ayuntamientos más de algunos municipios. Y Más País es la representación que tenemos en el Congreso de los Diputados, a través de 2 diputados. Y además yo creo que el trabajo que están haciendo tanto Íñigo como Inés es un trabajo no solo solvente, que eso obviamente ya contábamos con ello, sino que es un trabajo necesario y que es un trabajo que ha sido fundamental, tanto para la investidura como para empujar muchas de las políticas que han salido, que luego ha tenido que abordar el gobierno central, ¿no? Nos gustaría empujar un poquito más, pero bueno, pues también tenemos la representación que tenemos. Vale, y te voy a insistir un poquito más porque es que me da la sensación de, vale, existe Más País en el Congreso, Íñigo presenta propuestas, de hecho el otro día salió por unanimidad una enmienda a los presupuestos, que es magnífico, ¿no? Que un partido con dos representantes sea capaz de hacer que todo el Congreso vote una enmienda suya porque es buena, ¿no? No es el caso de la investigación. Pero claro, he leído, y te digo he leído, porque no tengo la certeza, por eso te lo pregunto, que Más País no está registrado como partido político. No, Más País estaba registrado dentro o sea, había usado el registro de Más Madrid con el compromiso de devolverlo. Y una vez que ya se ha devuelto, Más País Una vez que ya se ha devuelto, estamos haciendo una construcción, que es lo que también creo que nunca hemos engañado a nadie, ¿no? Que queríamos hacer una construcción lenta, cuidadosa, desde abajo, a través de los territorios, y de hecho se están construyendo varios territorios. Más Madrid es el más desarrollado, la Comunidad de Madrid, y a través de ahí, pues veremos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Pero sabemos que Más País como plataforma política, llamémoslo de alguna manera, existe, y lo que nos queda por resolver, porque lo estamos haciendo, insisto, desde abajo y contando de alguna manera con todos los territorios que de alguna forma están imitando el modelo que tenemos en Más Madrid, ¿no? Pues veremos a ver en qué nos quedamos, ¿no? O hasta dónde llegamos, ¿no? Y eso es, bueno, pues parte del trabajo político que nos queda por delante. Pero no se puede negar, quiero decir, que hay una conformación que es regional, como Más Madrid, que ocupa el espacio de la región, que además creo que tenemos una ventaja sobre otras formaciones políticas progresistas de la Comunidad de Madrid, y es que nuestros intereses están única y exclusivamente en la Comunidad de Madrid, no tenemos interferencias de otro tipo de intereses, y o sea que somos la fuerza más netamente madrileña, por decirlo así de alguna manera, y en Más País hacen un trabajo en el Congreso y que creo que es un trabajo también imprescindible y necesario, y que en un futuro veremos cómo conformamos esta estructura, ¿no? Pero básicamente, insisto, es un problema, o sea, cuando estaba registrado Más País y no existía la marca Más Madrid, Más Madrid existía. Claro, es que le damos la vuelta, Más Madrid existía, hacíamos política, o sea, seguimos funcionando con normalidad. Por eso insisto que es un detalle técnico y administrativo que solucionaremos o le daremos la salida política que creamos después de la construcción política que queramos hacer de lo que va a ser Más País. Sí, de hecho aquí en Andalucía se ha constituido hace muy poquito, en Más País Andalucía, ya existe Más País Cataluña, en fin, es verdad que los territorios, Más País Extremadura, creo que también estaba este fin de semana haciendo, o sea que, claro, eso es lo que nos llamaba la atención, ¿no? Bueno, que es verdad que está creciendo en los territorios y que de golpe y porrazo el nombre de Más País como que desaparecía como partido político. Entonces, claro, nos quedaba la duda de qué ha pasado. Pero la diferencia es construirlo desde arriba o, efectivamente, como tú muy bien estás diciendo, construirlo desde abajo, ¿no? Que sean los territorios los que vayan construyendo sus formaciones regionales, y a partir de ahí, entonces, conformamos un Más País, ¿no? Pero, insisto, Más Madrid ha seguido existiendo este tiempo y ha seguido haciendo la oposición política, que creo que además hemos sido la fuerza política que más ha puesto sobre la mesa
por decirlo de alguna manera, los desvaríos del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hemos seguido existiendo sin el aval administrativo, ¿no? O sea que por eso insisto en que es más un detalle técnico y administrativo que quien quiera le puede sacar conclusiones filosóficas, ¿no? Pero que no existe ninguna conclusión filosófica que sacar de una cosa que es meramente técnica. Pues, Mónica, muchísimas gracias. Ojalá ese modelo de Más Madrid se vaya exportando para el resto de comunidades, porque la verdad es que hacéis un trabajo magnífico, además con bastante representación, y eso es lo que, bueno, pues me imagino que todos los territorios querrían tener en su comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos alumbrado también en esta cuestión, que teníamos serias dudas, y te emplazo, como siempre digo a todos mis invitados, a que alguna vez, si te cogemos un trocito de agenda, puedas estar otra vez con nosotros. Claro que sí, ha sido un placer, la verdad. Pues muchísimas gracias, Mónica. Saludos. Muchas gracias, chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado tan atentos a la entrevista que hoy hemos mantenido con Mónica García. Les emplazamos para próximos programas en los que seguiremos analizando la actualidad política con los distintos invitados que vayamos teniendo. Muchísimas gracias, como les digo. Les deseo que pasen un buen fin de semana ya y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.